Cuando anunciaron que habría una película de Breaking Bad después de tantos años de terminada la serie, generó una gran incertidumbre en la comunidad. Es una historia que cerraba perfectamente y no necesitaba nada más. Aún así, inspiraba tranquilidad el hecho de saber que algo similar había ocurrido con el lanzamiento de Better Call Saul y que supieron manejarlo de manera excelente, al punto tal de que se convirtió en una serie que mejora temporada tras temporada, llegando a ser tan buena como su predecesora. Pero la diferencia con El Camino es que esta es mucho más arriesgada. Nos cuenta lo que sucedió con Jesse Pinkman inmediatamente después del final de la serie, algo que si bien quedaba un poco abierto, se daba a entender que lograba su libertad, arriesgándose a extender un final que satisfacía al público en general. Pero a pesar del riesgo que implica volver sobre una historia que logró convertirse en una serie de culto, las imágenes que veíamos en los trailers nos dejaba de sorprender y generar una gran expectativa a la audiencia. Debo admitir que disfruté muchísimo del primer visionado, tanto que las 2 horas que dura se me pasaron realmente volando y me dejó con ganas de ver más. Inmediatamente dejé mi primera impresión en Twitter y con la mente un poco más fría volví a verla para llegar a una conclusión más precisa. El punto más destacado de la película es sin duda la evolución visual que nos propone con respecto a Breaking Bad. En El Camino disfrutamos de una fotografía mucho más bella y planos visualmente muy agradables, con algunas referencias u homenajes tanto a otras películas como a momentos de la serie. Pero aún así, manteniendo esos típicos planos de punto de vista donde la cámara se sitúa en lugares extraños, los timelapses como recurso para representar el paso del tiempo o detalles sutiles que tanto caracterizaban a la serie. También es interesante cómo utiliza el concepto del título, que no solo hace alusión al modelo del auto con el que escapa de los neonazis, sino que también se refiere al camino que Jesse tomará para su exilio. A lo largo del film vemos reiteradamente al protagonista detrás de rejas, generando una sensación constante en el espectador de que está en un lugar del que tiene que escapar. A lo largo de sus temporadas, la serie fue adquiriendo un estilo western cada vez más acentuado, ya sea por el lugar donde se sitúa, por la propia colorización cálida de la imagen, o por ciertos momentos como los enfrentamientos de los personajes o el robo al tren, tan clásicos en este género. Esto vuelve a hacerse presente en El Camino y se hace totalmente explícito e impecable en el duelo entre Jesse y el soldador, que está filmado prácticamente con todos los planos típicos del western. Uno de los principales defectos que le encuentro a esta película es que cae en un fanservice barato que solo busca la nostalgia del público hacia la serie, dejando de un lado la importancia de la trama de la película que estamos viendo, en algunos casos con diálogos y en otros más evidentes mediante flashbacks. Podemos diferenciar los flashbacks de este film en 2 grupos, los que ayudan a construir una parte de la historia que no vimos, que se sitúan previamente a que Walt libere a Jesse y que nos muestra momentos que éste vivió en los meses en que Walt estuvo exiliado. Estos son necesarios y están directamente ligados a la trama principal de la película, pero también tenemos los flashbacks que no aportan nada a la trama, como los que aparece Mike, Walt o Shane, que parecen estar simplemente por el hecho de que aparezcan estos personajes. Estos recuerdos, a excepción del de Shane, que nos ayuda a imaginar cómo seguirá la vida de Jesse en adelante, no afectan al protagonista durante toda la película, sino que están directamente apuntados a emocionar a la audiencia fanática de la serie. El de Walt no tiene razón de ser alguna, aunque sea el momento que todos estábamos esperando, pero creo que se podría haber buscado una aparición con más relevancia para el protagonista, como se lo hizo con Shane hacia el final, y da más juego a las emociones del personaje. Hablando ahora de los personajes que sí afectan a la trama, creo que Todd es el mejor trabajado de todos. Y sí, es verdad que se le nota demasiado que entre los años que pasaron entre la serie y la película le sobraron algunos McDonald's, pero eso no quita lo bien construido que está. Ya en Breaking Bad me parecía un personaje muy interesante, construido a base de detalles y bastante profundo y complejo para un personaje secundario. En El Camino se le dio un desarrollo un poco más profundo aún, contándonos más acerca de él y mostrándonos un costado más psicópata que no habíamos visto anteriormente, pero siempre desarrollado de una manera sutil. Por ejemplo, cuando escuchamos música romántica en el auto o con la bola de cristal que encuentran en su casa, que nos habla del profundo enamoramiento por Lydia en el que se encuentra.
o la tarántula que tiene como mascota, como la del chico que mató en la 5ª temporada, que resalta su grado de psicopatía. Podría hablar bastante de este personaje, pero quizás me extienda demasiado, por lo que posiblemente le haga un video que abarque no solo su desarrollo en la película, sino también el de la serie. Por otro lado, Skinny Pete y Butcher están bastante bien, resaltan el valor de su amistad, mantienen la esencia que los caracteriza y cumplen muy bien su rol en la primera parte de la película. Pero me quedé con ganas de ver un poco más de ellos. Quizás una escena postcréditos hubiese encajado muy bien con estos dos personajes, mostrándonos alguna escena posterior a la llegada de la policía. El personaje de Robert Foster, que murió justo el día del estreno del film, también está bastante bien y refuerza esa característica que ya vimos en la serie de que no cede ni lo más mínimo y que la única forma de convencerlo es con dinero. Por último, Jesse me pareció bastante flojo. La actuación de Aaron Paul por supuesto que está muy bien, pero el personaje está directamente relacionado con la acción y queda bastante lejos todo lo emocional y de conflicto interno que se nos planteaba en Breaking Bad. Recordemos que él era el personaje más emocional de la serie. En el camino, el arco del personaje es prácticamente inexistente y claramente no se convierte en un protagonista que genere un vínculo con el espectador de manera independiente a la serie. Y con esto quiero decir que si uno no conociera al personaje previamente y solo mirara la película, no llegaría a empatizar con él al punto de desear que logre huir a Alaska. Y me parece que se podría haber ahondado mucho más en sus emociones y sus relaciones con la familia, Walt o Jane. La pregunta que más se habrá planteado, tanto antes como después de su estreno, es si era necesario hacer una continuación de esta historia que parecía cerrar perfectamente. Siempre consideré que el final de Breaking Bad era perfecto así como estaba y que no se necesitaba para nada saber qué sucedía con Pinkman luego de su huida. Principalmente porque, como ya mencioné, entendemos que logra huir y en segundo lugar porque si bien Jesse era un personaje muy importante, la serie tenía un protagonista absoluto que era Walter White. El problema más grave del camino es que se siente como algo aparte de la serie y a la vez no. Por un lado se siente un episodio especial, una especie de epílogo. Alguien que no vio la serie no entendería la mitad de lo que está ocurriendo. No sabría quién es el viejo que aparece al principio, la piba del final o la mujer y el niño de la foto. Y podría llegar a entender que el señor pelado de anteojos es el profesor de química con el que Jesse cocinaba droga, si es que estuvo atento a los informes de la TV y la radio, pero no podría ser consciente de la importancia real que tiene para Jesse. Y es que es verdad que se deja claro desde un principio que la película está totalmente ligada a la serie y que va dirigida hacia ese público. De hecho, el título no es El Camino a Secas, sino El Camino a Breaking Bad Movie, pero es que a su vez se siente ajena a la serie porque carece del peso que tenía el personaje de Walter. Breaking Bad era su historia y su ausencia se nota. Me resulta muy similar a lo que ocurrió con la serie de Vikings, donde si bien cuenta con subtramas muy interesantes, el protagonista se adueñaba por completo de la serie. Era su historia la que veíamos y por eso es que perdió la esencia cuando luego de su muerte se continuó con la historia de sus hijos. Breaking Bad había entendido esto a la perfección y no se molestó por explicar el final de Jesse. La primera imagen que vemos de toda la serie es de Walt, así como la última es su último instante de vida. Quizás entender esto fue una de las razones más importantes de su grandeza. Por eso creo que podría haber funcionado mejor si se hubiesen planteado una película donde se nos cuente el escape de una manera independiente a la serie, de forma tal que se pueda sostener por sí sola y que no se sienta como un episodio especial de la serie sin su personaje clave. Distinto ocurre en el caso de Better Call Saul, donde si bien está ambientada en el mismo mundo y tiene algunos guiños para quienes vimos la serie original, cualquiera puede entenderla debido a que es una historia ajena a la que se nos cuenta en Breaking Bad. Otro aspecto que me resulta llamativo es que el punto de partida de la película no se diferencia demasiado del final. Empieza con la excusa de explicar qué le sucedió a Jesse luego de su huida y terminamos con la misma pregunta, ¿qué le ocurrirá luego de su nueva huida? Arriesgarse 6 años después de un final casi indiscutido a hacer una película de 2 horas para contar qué pasa con un personaje que no es el protagonista y encima termina con una incógnita muy similar, parece carecer de sentido y me extraña bastante viniendo de Vince Gilligan, que considero un guionista increíble. El camino termina siendo un material extra de la serie y no se sostiene por sí misma. Cae en un fanservice bastante descarado, pero mantiene algunas cosas interesantes y características de la serie. Es una buena película a grandes rasgos, pero lejos está de representar en el cine lo que Breaking Bad es a las series. Y sí, es innecesaria, totalmente prescindible.
Pero cómo disfruté de esas 2 horas.